Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este espacio sagrado del Creador. Shabbat Shalom a todos. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio. Estamos trabajando el tema 5, que son las pautas de crianza. Hace 8 días iniciamos un tema y acerca de acerca de los estilos de crianza, y hablábamos de que siempre se cita este proverbio 22:6, que es muy conocido, que dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero decíamos de que, ok, listo, no sabemos la instrucción, pero ¿cómo vamos a dar esa instrucción? Y es ahí cuando empezamos a hablar de los estilos de crianza. Y hablábamos, de acuerdo a esta autora, Diana Burman, que habían 4 estilos claros de crianza, y la idea era que de pronto los papás se pudieran identificar con estos estilos de crianza. Y hablamos de padres autoritarios, que era cuando ejercían un mayor control, pero se carecía de calidez, entendiendo y decíamos que la calidez tenía que ver con las representaciones de amor, cariño y afecto, y el control, pues la autoridad que ejercían los padres sobre los hijos. Hablábamos también de unos padres democráticos, ¿sí? Eran los cuales ejercían un buen control, pero también ejercían una buena calidez sobre sus hijos. Y hablábamos de los padres negligentes, que tienen poca calidez y poco control. Y los padres permisivos, que tienen mucha calidez, pero muy poco control. La idea era que cada uno se identificara, y estuvimos analizando más profundamente, o empezamos a abordar este tema, y alcanzamos a cubrir 2, que eran los padres autoritarios, y incluso hasta colocamos un ejemplo bíblico de Saúl, cómo ejerció ese autoritarismo, y también hablamos de los padres permisivos. Y en estos padres permisivos colocamos el ejemplo de David, ¿no? Con uno de sus hijos. Y ahí fue donde quedamos. El día de hoy vamos a continuar profundizando un poco más en este tema de los estilos de crianza, y luego confrontarlo o contrastarlo con lo que nos enseña la escritura. ¿Cuál es la tendencia que nos marca la escritura, la palabra del Creador? ¿Cómo podemos ubicarla, o dónde se ubica en medio de esta teoría de estos estilos de crianza que nos arroja la psicología? Quiero saludar a mis compañeros, a Daniela, a Diana, que nos acompaña hoy desde la virtualidad, y Carlos y Paola. Bienvenidos, chicos. Shalom, Shabbat Shalom a todos, el Padre Santo guarde cada uno de sus hogares, a todos los que están acá presentes, a todos los que están ahí, ciernautas, y a los que nos van a ver en el futuro gracias a la tecnología. Shabbat Shalom, que el Padre les bendiga y les guarde. Esperamos continuar guiados por el Padre para seguir revisando y mostrando estas pautas de crianza, que es lo que estamos aportando en este momento. Un saludo a Adriana, que nos acompaña en la virtualidad. Hola, hola a todos, Shabbat Shalom. Qué bueno volvernos a encontrar nuevamente en este espacio Kadosh. Un abrazo especial a mis compañeros de equipo. Shabbat Shalom. Buenas noches. Shabbat Shalom. Y Daniela. Bueno, Shabbat Shalom. Qué privilegio de volverlos a acompañar nuevamente desde el CEP. Continuando con este tema que veníamos estudiando, y lo que decíamos en un principio, ¿no? Entrar a generar o a identificarnos frente a algún estilo para contrarrestar con la palabra del Eterno. Continuando en lo que veíamos hace 8 días, el estilo de crianza de los padres negligentes, encontramos un control negativo y una calidez negativa, ¿sí? Tenemos ausencia de cariño y control por parte de los padres. No hay ninguna intención por parte de los padres de comunicarle o enseñarle algo a su hijo. Solo cumplen con las obligaciones básicas del niño, ¿sí? Esos padres que piensan que pagándoles solamente el estudio ya es padre, ¿no? O ya es madre.
Y aquí entra a jugar algo muy interesante y es, por ejemplo, los padres que trabajan y son unos padres ausentes para sus hijos en sus hogares. Y esto se puede perder y de pronto alguien me puede decir, pero Daniela, yo necesito trabajar. Pensemos en una madre soltera. ¿Por qué lo traigo aquí a colación? Pues porque hay de casos a casos, ¿sí? Obviamente ahí entran a priorizar y a jugar las condiciones que se encuentran. Aquí estamos hablando de unos padres que aún teniendo la posibilidad, prefieren primero su trabajo que sus hijos, ¿sí? Por su deseo de crecer de pronto en una carrera, por su deseo y ambiciones económicas. Y más interesante, analizar lo que esto puede ocasionar en el hijo. Serán el reflejo de lo que aprendieron fuera de su hogar. O sea, los modelos de los niños suelen ser los abuelos que lo criaron o tienen una mejor relación con la niñera, ¿no? Cuando estudiábamos este estilo, cuando estudiaba este estilo, decía algo muy interesante. Decía, no importa el estrato del niño. Y a mí me llamó la atención eso, porque en los otros estilos no lo decía, pero en este estilo sí hacía y recalcaba eso, o sea, no importa el estrato. A veces pensamos, y una de las cosas que planeaba en la planificación familiar, veamos la parte económica, ¿sí? De la parte económica. Y aquí ya está el hijo y usted puede tener una parte económica estable y desea crecer y está perdiendo su rol de padre o su rol de madre, lo está dejando por debajo en temas de calidez. Mira que, perdóname, ahorita que hablaste de eso, dentro de la, digamos, el ámbito educativo, se está manejando un término que se llama niños con padres huérfanos, niños huérfanos con padres. Niños huérfanos con padres, entonces uno ya cuando te dicen, no, es que eres un niño huérfano con padres, uno ya sabe que es el papá que aparece cuando el niño, cuando uno como profesor, como docente, le ha llamado la atención fuertísimo, entonces ahí sí aparece a defender al hijo, pero pues que durante todo el proceso ha sido totalmente ausente. Ok, sí, exactamente. Demasiada libertad de escoger. Ellos eligieron identificarse con aquello que les genera un entorno emocional de primera mano. Lo que hablamos ahora, los amigos, aquí entra también la religión y el consumo de drogas, relaciones sentimentales como métodos de refugio emocional. O sea, generan unas relaciones de independencia emocional. No sé si Adri quiera complementar. Y sí, quiero complementar un poco aquí. Y es, bueno, de pronto contextualizando el término negligencia, que va muy de la mano es cuando sabiendo y teniendo un conocimiento de lo que debes hacer, simplemente no lo haces. Haces caso omiso a lo que te corresponde hacer. En este caso, en un rol como padre o como madre. Bueno, ahí Dani y Paola también hablaban un poco acerca de estos padres que por de pronto situaciones laborales están ausentes con sus hijos. Y aquí a lo largo todo el estudio que hemos hecho, sabemos lo importante que es ese lugar y ese rol, y más cuando se trata de la cercanía, el afecto, el tema de la validación desde las emociones. ¿Qué pasa cuando un padre, porque muchos de estos padres, digamos los que están un poco o manejan este estilo, creen que pues tenemos que trabajar, es una realidad, no lo estamos negando, pero creer que suplirle al hijo únicamente desde el ámbito económico, ya le estoy supliendo todas las necesidades a mi hijo. Ok, hablemos de necesidades. Académicas, sí, de pronto el hijo está estudiando. La pregunta es, ¿usted como padre está supervisando
el área académica de su hijo, porque eso es ser padre, no es simplemente llevémoslo al colegio. Segundo, la parte de salud. No, es que mi hijo está vinculado al sistema de seguridad social. Ok, la pregunta es, ¿usted está llevando a su hijo, si hablamos de los pequeños, de manera adecuada los controles de crecimiento y desarrollo? ¿Usted está llevando a su hijo a que le hagan los chequeos o las revisiones que le compete a nivel de salud física? Otra necesidad es la parte académica, salud, la parte recreativa. Si miramos la Constitución, dentro de los derechos de los seres humanos está el área recreativa. La pregunta es, ¿cómo lo está supliendo? No, es que mi hijo tiene un aparato tecnológico donde él ahí simplemente se conecta y ya se entretiene, se recrea. No. Cuando hablamos de la parte de recreaciones, como familia, ¿cómo compartimos ese tiempo? ¿Qué está haciendo papá? ¿Qué está haciendo mamá para compartir con su hijo y realmente suplir esa necesidad? El tema de la alimentación. Realmente somos conscientes de que nuestros hijos están con una alimentación adecuada para su edad, que realmente no está impidiendo que todo su ser, todos sus órganos tengan algún tipo de atraso o de atrofia. Eso es muy importante, porque nos encontramos con padres con que, ah, no, él tiene el desayuno, él tiene el almuerzo y la comida, y entramos a revisar qué tipo de alimentos, y son más, por ejemplo, alimentos que lo llenan, pero no lo nutren. Y eso hace parte de ser negligente. Entonces es importante entenderlo, que no se trata solamente de, yo lo tengo estudiando, yo lo tengo en un sistema de salud, yo le tengo alimento, yo lo llevo al parque de vez en cuando. Sí, yo converso con él, pues así, hola, ¿cómo estás? Entonces, es mirar más allá realmente si estamos supliendo esas necesidades, si lo estamos validando como ser humano, si le estamos dando un lugar importante a ese hijo. Porque no olvidemos que fue la decisión de cada uno tener ese bebé, indiferente de las circunstancias o las dificultades que se presentan. Quiero aquí comentarles un poco y es que en el área clínica son varios. Les cuento que en este momento lo que son las patologías de depresión, ansiedad, trastorno afectivo de bipolaridad están al tope, al tope. Incluso si miramos los centros de unidad de salud mental o psiquiátricos que se llaman, la mayoría se encuentran adolescentes y jóvenes, jóvenes que no pasan de 23, 24 años. Y cuando les hablo de adolescentes, están incluso entrando a estos lugares desde los 9, 10 años, ahí estamos hablando de niños. Y parte, si empezamos a revisar esa historia de vida, parte precisamente de esto, de cómo está ese rol y ese lugar que tiene cada padre. Entonces, sí es importante como revisar como padre qué estamos haciendo y en qué momento, que nos analicemos si estoy siendo o no estoy siendo negligente conmigo. Hasta qué punto he aprendido lo que significa el amor, despojarme de mí mismo y entender que es un ser humano que necesita esa guía, esa educación. Ya hemos visto lo que significa la palabra instrucción. Bueno, era como un poquito lo que quería comentarles. Ok, bueno, yo quisiera hablar un poco precisamente de lo que, y lo recordé porque estuvieron hablando del tema de la responsabilidad de la educación y de todo lo que físicamente uno da a sus hijos. Y recuerdo que esta semana tuvimos una entrevista en un colegio con nuestra hija y siempre en toda la entrevista parte de lo que se habló es la responsabilidad del crecimiento espiritual de sus hijos es de ustedes, ¿sí? Porque muchas veces incluso pensamos, y eso lo hablábamos el otro día, pensamos que nuestros hijos tienen como ya en esa misma forma de que le damos la libertad de que ellos escojan pues en quién creer. Creo que no es así como, ¿cómo se dice? Como exigirles, sino que debe ser un tema de ejemplo, de guiarlo, de compartir, tal como lo hemos leído en la palabra, tal como lo hemos leído en la palabra, que debemos instruirlos de día, de noche, todo el tiempo. Y yo sí creo mucho que nos debemos entregar a la promesa del Creador que
de lo que acabaste de decir ahorita. Esa instrucción en algún momento dará un fruto. Pero es un tema de aceptar las responsabilidades, independientemente de que el Padre nos dé la provisión y nos dé todo para tenerlos bien, entre comillas, en todo lo que cubre acá. Es muy, muy importante porque ustedes ahorita hablaban del tema emocional, del tema incluso físico, cosas que pasan, pero eso tiene que ver mucho, y eso lo hablamos en algún momento con mi esposa, todo lo que, como te sientas espiritualmente de una u otra forma, eso se va a ver reflejado, ¿sí? Y yo creo que eso es bien, bien importante. Cuidar el espíritu, el ruaj, alimentarlo todo el tiempo, y así se va a ver reflejado, ¿sí? Después cómo va a ser el tema de la convivencia pues con tu hijo. Me parece importante eso. A mí me hacía acordar de, no sé si han visto una foto que hay un niño que se le acerca al papá y el papá está como en el celular, ¿no? Entonces le dice, papi, hablemos. Entonces él le dice, sí, hijo, cuéntame. Entonces él le dice, no, háblame con los ojos, ¿sí? Y hasta ese tipo de cosas es parte de nuestro día a día porque estamos tan inmersos a nuestro propio yo y nos olvidamos no solamente del hijo, es que eso pasa con el esposo, pasa con tus padres, pasa con todo. Entonces, desde ahí empezamos a ser negligentes sin tener que poner atención un poco a lo que el otro diga, mira, hablándole con los ojos. Aquí es muy interesante porque mientras estábamos todos hablando, venían dos cosas muy puntuales a mi mente. Uno, aún pensándolo como en la práctica en el día a día, podemos tener aquí padres que conozcan la Torah, pero que en la instrucción, por ejemplo, o en el ejemplo, el modelo, pues, por así decirlo, para sus hijos, no van de la mano. Exacto. Serían negligentes. O que tienen toda la palabra, la Torah, el conocimiento, y no comparten el tiempo, pues, esa calidez con sus hijos. Que el primer ministerio se vuelve la congregación, ¿no? Y se olvidan. Se va dejando a un lado Sí. el tema. Y punto número 2, ese padre negligente pensaba también en consultas que he trabajado con, especialmente son madres, cuyo, bueno, el papá del hijo es de ese estilo, ¿sí? Si de pronto alguien nos vaya a escuchar con este tipo de situación, al tener este conocimiento no se trata de ir tampoco, hay que ser sabios, exacto, hay que ser sabias en el momento de tener esa información, de no ir al otro a juzgar y decir, entonces usted es un padre negligente y va a enseñarle y juzga. Daniela, Exacto, en el video las psicólogas explicaron, no, es tener sobre todo las consecuencias psicológicas que teníamos en el niño. Si hay una ausencia de un rol, que voy a entrar a hacerlo, eso ya es importante que te puedas acercar obviamente a un profesional que te pueda acompañar y guiar en ese proceso. Profesional creyente. Profesional creyente, sí, especialmente, pero lo digo para que de pronto, porque aquí hay mucha emoción, entonces, no, sí, mire lo que va a cocinar en mi hijo, todo eso. O sea, no se trata de eso, porque también tenemos que ser sabias al momento de enseñarle a nuestros hijos este tipo de situaciones y que se puede dar que también, perdón, entre esposos, uno tenga un estilo y el otro tenga el otro, ¿no? Entonces que también puedan llegar a acuerdos. Uy, sí. Y ese es más peligroso todavía. Bueno, dentro de lo que estuvimos mirando en la palabra, buscando como un ejemplo relacionado a este padre negligente a algún ejemplo de la palabra, pues encontramos, no fue fácil encontrarlo, la verdad que sí, pero bueno, algo que se acercó y que fue como el candidato es el sacerdote Elí, ¿ya? Entonces dice Primera de Samuel 2:22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo
vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Yahweh. Si pecara el hombre contra el hombre, los jueces les juzgarán. Mas si alguno pecare contra el Creador, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre porque el Creador había resuelto hacerlos morir. Ahí empezamos a ver la dinámica de un hombre que ya era anciano, pero que sus hijos se habían pervertido. ¿Por qué se pervirtieron? Pues posiblemente porque durante toda su crianza no estuvo lo suficiente pendiente, fue un padre negligente durante su crianza y ya esa era como la cosecha que él había. Y digamos que pudo haber ocurrido que, pues en ese momento, el sacerdocio era heredado, era hereditario, ¿no? Por un linaje. Pero pues finalmente ellos estaban ahí, no por lo que hablamos la otra vez, ¿no? O sea, un sacerdocio no por convicción, sino heredado. O sea, ellos realmente no estaban comprometidos con la causa. De hecho, dice que con las mujeres que estaban a las puertas del tabernáculo de reunión, o sea que prácticamente ellos estaban profanando y haciendo muchas abominaciones, se dice dentro del mismo tabernáculo, que en ese entonces era el tabernáculo móvil, ¿no? No el templo como tal, sino el tabernáculo móvil. Y ahí estaban haciendo todas estas cosas. Hay unas historias de la Biblia que ven mis hijos y en una de ellas ellos están entrando a las señoras estos al tabernáculo. Fuertísimo, porque uno nunca se alcanza a imaginar, o sea, a imaginar, pero bueno, es verdad. Nosotros en nuestros hogares podemos tener podemos ser Elí y tener esos hijos de Elí, ¿sí? Porque a veces uno a veces, ay, que es, no, déjalos, no, sí, luego les digo, no, sí, o nos ocupamos tanto en otras cosas que luego cuando vamos a ver y despiertan nuestros ojos, así como él dice, pero ¿por qué ustedes están haciendo eso? ¿En qué momento están haciendo todo esto? Pues en el momento en que tú volteaste a mirar por otro lado. Aquí, Incluso, bueno. pero no iba a complementar lo que estaba hablando Pau, que es un típico caso de un adolescente que llega la mamá o los papás, venga, pero es que mi hijo no me hace caso, yo no sé qué es lo que le pasa. Cuando entramos a ver, pues es el pequeño, no es autoridad, es No, total. Y digamos que esto que traemos aquí a colación es algo que se puede dar, o sea, se puede dar, o sea, puede dar frecuentemente, diría yo, porque muchas veces los padres, si tienen un ministerio, muchas veces le dan más importancia al ministerio, o sea, a la congregación, la comunidad donde están sirviendo, que al primer ministerio que el Eterno les ha entregado. De hecho, dice la escritura en Timoteo, que es a Timoteo, ¿no? Que le dice Pablo, pues que uno de los requisitos para ejercer pues, un ministerio, un obispado, era tener una esposa y tener hijos, ¿no? Y saber gobernar su casa, tener los hijos en sujeción. Y ahí está el punto, ¿no? Tener los hijos en sujeción. Porque si no sabes gobernar tu propia casa, ¿cómo vas a gobernar la casa del Creador? Y eso es una de las grandes fallas que se presenta muchas veces en los ministerios. Que sí, mucho amor por la obra, y no se dan cuenta que la obra, cuando el Eterno empezó a construir el Mishkan, fue de adentro hacia afuera. Y así, por eso la exigencia que decía el apóstol Pablo, que había que empezar el primer ministerio en la casa para luego sí pensar en manejar una congregación. Así que no olvidemos eso como padres, que el primer servicio al Señor no es en una comunidad, sino en tu propia casa. Varones son siervos de sus esposas y sus hijos, y lo mismo las esposas de su esposo y de sus hijos. Y esos son los primeros que son los discípulos, son los primeros discípulos. Siempre lo hemos hablado aquí también. Los primeros discípulos son tus hijos. Son los primeros discípulos. Y ahí sí, ya los de afuera. Y mira que de verdad que eso sí no está muy alejado porque cuando hemos participado en campamentos de jóvenes, se ha tenido esa experiencia, o sea, chicos que dicen, yo odio la iglesia, odio la congregación. Exactamente. ¿Cómo fue que te digo? Sí, tal cual. Nosotros en algún momento hacíamos una serie de actividades con diferentes congregaciones. Entonces, manejábamos campamentos.
¿sí? No necesariamente eran de nuestra congregación, sino que manejábamos campamentos de diferentes congregaciones. Para la gloria del Creador nos buscaban para eso, a un equipo de trabajo que teníamos. Y resulta que muchas de las falencias eran, como decía mi esposa, se escuchaban palabras muy fuertes, como de que se escogía primero la iglesia antes que a los propios hijos. Y alguien me ponía un ejemplo tan sencillo como era una ida a cine. Entonces yo le decía, pero ¿por qué te molestas con una ida a cine? Dice, sí, porque mi papá me había dicho, mi papá y mi mamá me dijeron, nos programamos para ir a cine hace como un mes y veníamos y cada ratico estaba la ida a cine, la ida a cine. Y el día que íbamos a ir al cine, mi papá salió y me dijo, no, es que tengo que ir a orar por unos hermanos y que no sé qué. Y entonces siempre me sacaba esa excusa, ¿sí? Entonces la comunión con el Creador de una u otra forma se empezó a dilatar, y ahorita Javier dice algo bien importante y es el tema de tener ese honor heredado, o sea, que uno busque que sus hijos, adquirido, ese honor adquirido delante del Creador, que sea ese amor directo con él y no heredado. Y no heredado porque es diferente cuando te dicen, eso lo pongo aquí como ejemplo, cuando a mí me decían, bueno, mi papá tenía muchos amigos, mi papá falleció hace muchos años, y hubo un tiempo que me decían, es que usted esto, yo te voy a ayudar que usted es el hijo de Carlos. Y llegó un momento donde todo era el hijo de Carlos, el hijo de Carlos. Pasa un tiempo y ya eso empieza como a pasar, entonces ya empiezan ¿Qué has construido tú? pues exactamente, ya empieza como a construir ese honor, ¿sí? Ya las cosas con el Creador son igual, no podemos quedarnos siempre pretendiendo que nuestros hijos se queden, es que ellos son los hijos de, ejemplo, en este momento mis hijos de Andrés y Paola y por eso ellos son así. Hasta que La cobertura. la cobertura y todo ello, nosotros vamos a estar ahí, pero la idea es que en algún momento diga, Manuela y Eliyahu son así porque siguen al Creador, no porque son los hijos de Andrés y de Paola. Nosotros nos encargamos de direccionar. Exactamente. Y ahí hay algo bien interesante porque si uno sigue leyendo la historia de Samuel, uno ve que ahí en primera de Samuel, perdón, uno ve que los hijos de Eli, pues obviamente conocían el manejo de la casa del Creador, conocían todo, y dice la palabra que llegaban las personas a llevarle los sacrificios y que ellos decían, en mi Biblia dice, pásenme que vamos a asar esa carne porque al sacerdote hay que entregársela así. Y la gente sabía que había un procedimiento de primero las grosuras acá y todo eso, y ellos llegaban a reclamar, o sea, con la palabra del Creador, se podría decir así, camuflaban su pecado. ¿Sí? No, o que hay unos sacrificios que parte es para la persona que lo lleva, creo que es el sacrificio de paz, y ellos no se los No daban se lo a ellos. entregaban. Entonces, era porque nos dieron tan poquita carne si esto era pues para comunión con el Eterno. No, porque así el sacerdote lo requirió. Entonces, eso tenemos que tenerlo mucho cuidado. Aquí en primera de Samuel 3:11 dice, para continuar ya con lo que pasó con los hijos de Eli, dice, y Yahweh dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñará ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Eli todas las cosas que he dicho sobre su casa y desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Esa es la frase aquí. Él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Eli que la iniquidad de la casa de Eli no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. ¿Y qué pasó luego? Pues estos bueno, yo creo que ya eran señores, se llevaron el arca por allá en una guerra, la perdieron, los mataron, Eli falleció. Con la noticia. Con las noticias se fue para atrás, Para atrás, en una sillita. Yo me acuerdo del muñequito. Desde ahí dicen, esa frase vamos a No, es que o sea, siempre me apasionó la historia de Samuel. Y él se muere, la señora que tenía embarazada pierde su bebé. O sea, hasta ahí llegó la descendencia de Eli. su casa, dice que Su casa
por ser un padre negligente. Que se van a morir toda la descendencia en edad viril, los varones. Los varones. O sea, ahí nadie pudo heredar el sacerdocio. Ninguno de la descendencia de Eli por la negligencia. Mira que aquí en mi Biblia, precisamente de esa parte, dicen, dice, le he anunciado que voy a castigar a los suyos para siempre por la maldad que él ya sabía. ¿Sí? Que no estorbó, algo que no estorbó. Por la Él maldad sabía, que él les ya dijo, sabía. pero nunca estorbó, o sea, los dejó que siguieran. O sea, se dio cuenta y siguió. Miren que aquí hay dos cosas. Hay dos cosas y yo comparo esta historia un poco, solamente un poco, con la historia de Lot. La historia de Lot no es así tan directa, pero resulta que si podemos a estudiar la historia de Lot, dice que él yacía en las puertas de la ciudad, ¿cierto que sí? Y resulta que cuando estos personajes en la Biblia estaban en las puertas de la ciudad, eran personajes de renombre, ¿sí? Que hacían parte como en este tiempo, si lo podemos llamar así, como de un gobierno. De la política. Sí, era de renombre. Y literalmente Lot reacciona cuando el pecado toca su puerta. Y cuando decimos que toca la puerta es que uno de verdad lee la historia de Lot y uno se da cuenta que viene la gente a tocar y todo lo que le dicen sobre los ángeles que le había guardado ahí. Entonces, aquí Lot no directamente estaba, pues no lo dice la palabra, haciendo cosas en contra del Creador, pero sí estaba pasando algo que es muy fácil caer en eso, y es ser permisivo, ¿sí? Empezar a permearse y uno quedar como contemplando cositas, ¿sí? Contemplando y contemplando. Y llegó un punto donde ya estaba mezclado totalmente en una ciudad que el Creador destruyó, y si la destruyó no fue por buena, ¿sí? Si la destruyó, pero de una u otra forma, este personaje estaba como poco a poco, Negligente porque ajá, nunca. poco a poco estaba mezclando, ¿sí? Y yo hoy día me lo imagino en las redes sociales, allá yo me lo imagino, no, esto no es tan malo, no, esto tampoco es tan malo. O sea, yo me imagino como algo así. O sea, Es que del permisivo al negligente es un pedacito. Exactamente. Ahí es un pasito. O sea, Exacto. usted empieza permitiendo, pero ya permite tanto que ya se relaja y ya volvió negligente. ¿seguimos? Por acá. Es que mira acá, Aquí para. tenemos el- Hola, ¿cómo están? Con respecto a lo que hablaban ahora de la importancia de la familia, hay un video que pasa mucho en redes sociales que es un pastor hablándole a una pareja y les dice como que lo más importante son ustedes dos. Si ustedes están bien, los hijos se van y ustedes tienen que estar bien. O sea, como dando la importancia a ellos dos. Y pues para mí no está bien porque lo fundamental, primero son los hijos. ¿Por qué? Porque es el núcleo familiar, es el futuro del mañana. Segundo, si tus hijos están bien, tú vas a estar bien como mamá, como papá, como pareja. Y si hay una unidad, hay algo integral. O sea, no es que nosotros dos, porque he visto que porque papá y mamá nos vamos de paseo y sus hijos, no sé qué están haciendo, ni idea. No es que ellos se van y nos dejan y nosotros quedamos solos, entonces se olvidan de los hijos. Entonces no es tan importante como decir, los dos somos importantes porque los hijos se van, no. ¿Qué estoy haciendo para educar y para enseñar a mis hijos, para que mis hijos le enseñen a sus hijos y para que todos estemos, yo de viejito y que ellos me estén cuidando, estemos demostrando lo que le hemos enseñado y como la unidad? O sea, no es que solo papá y mamá, no, es papá, mamá, hijos en general, integral. Yo quería hacerte una pregunta que vi la otra vez también en un pastor que estaba hablando sobre el tema es, si hay una barca, se está hundiendo la barca, está tu esposa, bueno, se lo estaba diciendo a los hombres, pero en tu caso, o bueno, lo voy a hacer a Carlos, está tu esposa y tus hijos, ¿a quién salvarías? ¿A quién salvarías? ¿Qué? Nosotros Ya esa pregunta la hemos. Sí. estado y la hemos, no sé si hemos hablado con los niños incluso.
yo sí creo mucho en el tema de la pareja. De hecho, hice un mensaje precisamente que tiene que ver mucho con la esposa, ¿sí? Y teniendo como tema de que el regalo que Dios nos da es pues tu pareja, ¿sí? Es tu pareja, porque de una u otra forma los regalos que Dios da pues no se quitan, ¿sí? No se quitan. Entonces, los hijos sí, tal como tú lo dices, los hijos sí, de una u otra forma es inevitable que se vayan, ¿sí? Los hijos se van a ir. Ahí, ¿qué es lo que nosotros debemos buscar? Que se vayan con unas bases sólidas, exactamente. Eso hay que marcarlo, ¿sí? Porque uno dice, no, los hijos se van y si se van a ir mal apartados y que vayan para el pecado y todo eso. No, debemos buscar, ¿sí? Que se vayan con unas bases sólidas, pero para eso hay un tiempo también, ¿sí? Por eso mismo lo que estábamos viendo ahorita. Instruye al niño, o sea, ahí dice al niño en su camino y aún cuando fuere viejo. Yo he visto testimonios de personas que se apartan del Creador, que estuvieron en unos hogares formados por el Padre y que se apartan de una forma que uno dice, Padre de la gloria, pero que retornan al Creador y retornan de una forma que grandes siervos del Padre. No estoy diciendo que eso sería como el ideal, ¿no? Pero a veces pasa eso. Pero entonces sí tengo muy claro el tema de fortalecer a mi esposa y también tengo claro, y es bien puntual esto, y también lo hablábamos el otro día, de que como yo trate a mi esposa y el Iyahu vea, muy posiblemente se va a tratar a la esposa. O Manuela a la Va a querer esposa. una esposa. Exactamente. No sé si es verdad este tema, no soy psicólogo, pero escuché en algún momento que las mujeres, las niñas, buscaban algo muy similar Inconsciente. inconscientemente a su padre, ¿sí? Entonces uno ve a veces que hay mujeres que aguantan el maltrato y todo eso, pero hay otras que exigen o demandan más cariño, más, entonces por esa línea buscan como esa persona. Pero entonces en el caso que yo, la barca sí sacaría a mi esposa. Porque, exacto. Lo que pasa es que cuando uno entiende que la pared somos uno solo, pues vos no vas a tirar la mitad de vos, ¿cierto? Entonces, yo entiendo lo que tú estás diciendo en el sentido de que no podemos solo pensar en los dos y que los hijos anden por ahí libres. No, tú terminaste y dijiste debe ser algo integral. Claro, totalmente. Así es, porque si tú tienes hijos, pues tu responsabilidad son tus hijos, ¿cierto? Pero los hijos, en muchas ocasiones, en muchas familias, se vuelven lo principal. Y no es así. Lo principal somos los dos, ¿ya? Para mí, él es el principal y para él, espero que yo sea tu principal. Mucho. Yo quiero decir algo. Entonces, Hoy hablamos. ahí es, Bueno. ahí es donde empieza realmente el testimonio de esos hijos, ¿ya? Porque si no, la verdad no, esos hijos no van a ser guiados. Si Andrés no me respeta a mí, yo no me puedo no me sujetaría a él, ¿sí? Y eso inmediatamente lo ven los hijos. Inmediatamente, o sea, eso es reflejo inmediato, ¿sí? Si él está corrigiendo a Manuela o Eliyahu, así los corrijo de una forma que a mí no me gusta, vea, yo me tengo que quedar, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo respeto a él, porque o sea, creo que él lo está haciendo en su forma de ver y luego, si le digo, mi amor, mira, así no eran las cosas. Obviamente sí, vamos a quedar así, después me dicen, "Véngale". Pero siempre, yo sí también creo que primero es la pareja y por ende eso lo van a recibir los hijos. Lo malo sí es cuando de pronto sí se va al esquema que solo somos nosotros dos y los hijos solos, no, eso la verdad es duro que pase esa forma y si pasa, pues difícil porque pues vienen ahí los padres negligentes. Bueno, aquí estamos hablando de un modelo instructivo, ¿sí? Eso es importante. Estamos armando como un perfil de, ¿sí? Un perfil de. Entonces, no, eso a veces me imagino que no se puede aplicar en todos los casos, dependiendo, me imagino que de las parejas, de que esa decisión de que ya definitivamente es tu pareja así para toda la vida, algo así, no sé.
pero yo creo que es importante identificar esos perfiles. Exacto. Digamos que para complementar ya lo que me estaban comentando Carlos y David, perdón, y Paola, era para mostrarle a Alexandra un tema que nosotros vimos y te invito para que puedas estudiarlo si no lo has visto hoy. Este módulo se llamaba también autoridad delegada, ¿no? Que veíamos también el esquema o la estructura que el Eterno envía o da para las familias. Y ellos estaban nombrando un poco, perdón, el modelo que tenemos aquí, que es el padre, ¿no? Yeshua, el varón, la mujer y los hijos. ¿Sí? Y que cuando ya lo vemos de manera completa, en la otra sombrillita, si no estoy mal, ¿están los padres juntos? Ah, no, no están juntos. Pero bueno, cuando ya vienen los hijos, los padres son la autoridad a sus hijos. ¿Sí? O sea que eso era lo que ellos estaban tratando de explicar y que nos decían que tú eres uno con tu esposo. Tú me estabas nombrando ahora que eras una o que la madre es una con el hijo, ¿no? Como que eran uno. O sea, no, exacto. La familia, los esposos son uno y el hijo autoridad, exacto, autoridad y el siervo, pues, como poder decirlo así. ¿Sí? Y no estoy diciendo ni estoy sacando el hijo, o sea, no, sí, son una unidad, pero dentro de esa unidad hay un esquema, una jerarquía. Claro, es que es lo que yo no estoy Un orden. dando eso. Por eso es como decir, una casa que hay, una familia que hay, desde el principio hasta aquí, eso no estoy explicando. En todo lugar va así, en el trabajo, en todo. A lo que me refiero es que pues, hablaron, por ejemplo, mucho de los hijos de los pastores, los comentarios que han hecho. O sea, hay mucha gente que lo hace porque la gente se pega mucho en la iglesia, dan una apariencia con los demás, pero ¿y sus hijos dónde están? Sí, Ok. sí. Acá está comentando Alexandra, pues lo comparto porque no sé que ustedes de pronto no lo escucharon. Alexandra estaba aclarando que ella se referiera precisamente a lo que estábamos comentando ahorita de que los padres entran tanto en el servicio en la congregación que hacen los hijos a un lado. Entonces, digamos que el comentario que ella hizo venía a cuento por ese detalle. Entonces le estamos diciendo que, claro, o sea, claramente lo que estamos exponiendo aquí es que precisamente el primer ministerio es la casa. Y bueno, dentro de esa casa pues hay unas jerarquías, unas autoridades delegadas y de hecho pues la unión entre el hombre y la mujer, que son Ehat, y de esa unión trae como frutos los hijos, digamos de manera física, pero también es la responsabilidad de los padres empezar a sembrar espiritualmente en esos hijos para que, digamos que esa herencia que es la que debemos transmitir, que es la palabra del Creador, los principios y los valores que Él nos ha dado, pues pueda seguir de generación en generación, cosa distinta fue lo que ocurrió aquí en este caso que estamos viendo en primer libro de Samuel, con Elí y sus hijos, que Elí, a pesar de que tenían un rol importante dentro del pueblo, dentro de la comunidad, no supo transmitir seguramente estos valores y estos principios en sus hijos, y luego ellos prácticamente destruyeron la casa, porque el sacerdocio, toda la herencia la echaron a perder porque el sacerdocio les fue quitado. Yo tengo como una pregunta, y es la siguiente, y lo digo porque en algún momento estaba hablando con una persona y me decía, no, es que empezó como en el pobrecito de mí, ¿no? Es que mi papá era así, mi mamá era así, entonces, pero esa persona, esa chica había hecho pues cosas negativas. Y se la pasó fue justificándose todo el tiempo justificándose, no, mi papá me dejaba, no me dedicaba tiempo, mi mamá trabajaba todo el tiempo y todo eso. Entonces la pregunta ahí, o más como la aclaración es que, y a la luz de la palabra se podría decir, es que tampoco podemos caer en eso, ¿sí? Tampoco podemos caer como hijos no es que yo soy así por culpa de mis papás. O sea, eso no puede ser así, no puede ser así. Palabra habla, no sé si mi esposa lo encontró el versículo, dice que aunque mi padre y mi madre me dejaran, ¿sí?
no Yahweh recuerdo. mi Dios estará conmigo. El creador estará conmigo. Yo esta semana le contaba, precisamente estábamos en el desayuno y estaba hablando con mi suegra, también con Victoria, no sé si ella lo recuerda, si nos están viendo. Les decía que cuando mi papá se murió, mi papá se murió cuando yo tenía 9 años. Y sin nadie haberme enseñado la palabra nunca, yo sentía, y les decía, yo sentía en mi corazón, y no sé quién me había metido una idea en la cabeza, alguien me lo comentó, me dijo, cuando un papá se queda, cuando un niño se queda huérfano, pasa a ser hijo directamente de Dios. ¿Sí? Bueno, en ese momento yo me comí el cuento, así, Pero imagínate. Y entonces me dijo eso, cuando un niño se queda huérfano, pasa a ser un hijo directo de Dios. Yo hablaba con Dios, pero hablaba con Dios como si fuera mi papá, o sea, yo decía, pero o sea, no mi papá Carlos, sino mi papá ya, y le hacía unas preguntas que, bueno, así, aquí les cuento como rapidito para no alargarme. Mi papá dejó unos caballos y a veces los caballos se perdían y yo, papá, pero ¿dónde están? O sea, refiriéndome a Dios, pero Dios, dónde están los caballos? Y llegué como a ese tema de creerme de que era mi papá. Y eso debería pasarnos incluso ahorita, porque mucha gente le echa la culpa de sus actitudes o de sus vivencias o de su, porque dice, no, es que yo heredé lo de mis padres, ¿sí? Y eso ahí ya empieza a tener otras cosas y es ya yo soy así porque mi papá era así o porque mi mamá era así. Pero también hay que eliminar todo eso porque nosotros lo que estamos buscando es formar el carácter de quién. No es mi papá, no es de mi papá que lo amé con todo mi corazón, no es de mi papá ni es de mi mamá. Estamos buscando formar el carácter de Yeshua en nuestras vidas, ¿sí? Y nuestra labor, ya volviendo al tema, volviendo a meter al tema de los padres, es hacer que nuestros hijos se forme el carácter de Yeshua, ¿sí? y como padres también entender que en muchas ocasiones nuestros hijos van a tomar decisiones muy alejadas a lo que tú pensabas que era lo correcto o lo que tú le has implementado a ellos como lo correcto y eso no puede darnos culpa, ¿sí? Porque pues son ya, cada uno toma decisiones y lo que decía mi esposo al principio, esperamos es que los hayamos instruido tan bien que vuelvan el camino. Nos podemos dar promesa. Ujú. Perfecto. Y para esto, para ir cerrando, el último estilo tenemos padres democráticos, que tenemos un control positivo y una calidez positiva. Ajá. Vemos que estos, a pesar de imponer sus límites y exigencias claras, están abiertos al diálogo y el entendimiento de sus hijos, reconociendo cuáles son sus limitaciones y ofreciéndoles su amor incondicional. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Adicional a eso tenemos también que el diálogo es el medio y no dudan en castigar si estos no saben comportarse, aunque serán menos estrictos que los padres autoritarios. Los padres acompañarán a sus hijos no como un amigo, sino como autoridad protectora que a pesar de cualquier situación estarán ahí. ¿Esto qué va a ocasionar en el hijo? Posiblemente este hijo, al definir los límites con ellos, les permitirá que ellos puedan reconocer la diferencia de estatus y de roles como el poder del diálogo y el entendimiento en la vida adulta, por lo que serán adultos comprensivos con respeto a las figuras de autoridad y no serán sumisos o autoritarios. Hablábamos, y Adriana lo nombra mucho, es que los hijos pues van a ser unos futuros, van a crecer, se van a enfrentar a situaciones y ese estilo de padres les van a permitir una sujeción a la autoridad, pero también le va a dar la posibilidad de saber en qué momentos defenderse y la asertividad. Hablamos también de una persona de dominio propio, una persona que regula y reconoce también sus sentimientos y sus emociones, que los puede expresar. Y a mí lo que más me llamó es que es alguien que tiene claro los roles dentro de la familia. Sí, o sea, me pareció eso importantísimo y todo lo que hemos hablado, porque ahora dentro de los roles de la familia creo que eso se ha venido distorsionando de un lado para el otro. Y
aquí nos resalta la importancia de que el hijo también reconozca el tema de la norma. Entonces, no le peguemos, dejémoslo ser, bueno, hay que replantearse el dejarlo ser, el no ponerle normas, este niño cuando se enfrente con la vida adulta. Entonces, que en el trabajo le dicen, usted no va a poder hacer eso. Bueno, en el trabajo no, pensémoslo en el colegio. Que le empiecen a decir, no, venga, es que usted no puede. Y me voy a meter mucho con lo que voy a decir al rancho, con todo respeto a alguien de pronto que me escuche. Entonces va todo orienta, ¿por qué le están obligando a hacer esto a mi hijo? Si en la casa no le exigimos, entonces ¿por qué en el colegio me le están exigiendo? Yo le digo a esos padres, ok, se fue al colegio, le hizo lo que hizo. Cuando usted no esté y ese hijo se enfrenta en un trabajo, donde un jefe que le va a pedir, ¿sí? O sea, que le va a exigir. Va a ir a ¿Cómo? defenderlo. Exacto. ¿Cómo va? Exacto. ¿Sí? Y este ejemplo después yo ahora está en la universidad. He escuchado casos que la mamá va y entonces entra. O sea, ¿hasta qué punto realmente yo estoy permitiendo que mi hijo crezca? Porque nosotros podemos creer, y lo que decía ahora Pau, podemos creer que estamos haciéndole bien al hijo. Ay, no, es que pobrecito, ay, no, yo no voy a dejar que sufra, ay, no, yo no voy a decir que no, ay, no, es que está llorando, ay, no, entonces el llorar, entonces, ay, no, esto es una emoción, la tristeza es mala, o sea, no, el llorar no es malo. Ah, estás llorando, ah, listo, no, sí, mira, estás llorando porque está pasando esto y esto, aunque eso lo vamos a ver más adelante. Creo que si no llegara al punto de ahorita le pego porque llegue más. No, eso lo vamos a ver más adelante porque el tema de estructurarle, de enseñarle a controlar sus emociones y sentimientos y la validación de los mismos es importante, o sea, eso no se discute, pero es entrar a analizar hasta qué punto yo estoy dejando también que mi hijo, y creo que Adriana le dio una publicación, también se frustre, ¿no? También se frustre, empiece a desarrollar un poquito más de carácter, exacto. Entonces, para tenerlo ahí en cuenta. Sí, algo importante ahí es el tema de que los padres son comprensivos, ¿no? O sea, es decir, que escuchan a sus hijos. De pronto no son como los autoritarios, a diferencia de los autoritarios que simplemente imponen su voluntad. Estos, por el contrario, sí dan la oportunidad de que su hijo se exprese, se manifieste sus emociones, lo que él piensa, y acto seguido, pues el padre le hace saber el porqué de la norma o la instrucción. Y eso es importante porque precisamente va a generar en ellos lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? Una personalidad y también el tema de resolución de conflictos. También va a aprender a manejar esto y eso es lo que va a reflejar en la escuela o en la sociedad más adelante porque se van a presentar conflictos, así como presentan conflictos en la casa, se presentan conflictos en el colegio, en la universidad o en el trabajo. Y entonces, ¿cómo va a responder a las figuras de autoridad o a sus pares, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, digamos que de todas estas estilos que hemos visto hasta ahora, podríamos decir que el democrático es como el más acertado, aparentemente, dentro de todo lo que estamos viendo. ¿Cierto que sí? Teníamos... No sé, tanto que O sea, Adri, si quiere opinar algo. No, muy claro hasta ahora. Ya ustedes lo mencionaron, claro. Ok, hay un texto de la Dice, Biblia. bueno, ustedes me van a decir de quién estamos hablando aquí. Está, pero re fácil. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo a su madre, hijo, no, y le dijo a su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Bueno, ¿de qué padres estamos hablando aquí? De Miriam y y yo. José y Miriam. Acá está Daniel Kilo. Sí, bueno, sí, estamos hablando de Miriam, de José, pero bueno, Miriam, conocida también como María, y Joseph de José. Bueno, ¿por qué los colocamos como unos padres democráticos? Porque, bueno, aquí, ¿qué suceso había pasado aquí?
Pues Yeshua se había quedado en el templo, estaban pasando Pascua, Pesach. Imagínense la cantidad de gente que había, porque Pesach es una fiesta de peregrinación. Así Oye. que debía, bueno, panes y levadura, entonces debía estar, pero atestado Jerusalén. Se devuelven ellos para Nazaret y cuando No estaba con... no está, los que somos padres o los que han tenido a cargo un hijo, un niño o un joven, imagínense la angustia que pudo haber tenido Dios, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ay, no, Eso es no, una angustia bárbara. Nosotros- Elías una vez se me se los escondió en un centro comercial. pero Casi estaba apenas, estaba como, o sea, caminaba y todo, ¿no? Pero se nos escondió, a él le pareció gracioso y se escondió y no, yo empecé a buscarlo. Y ahí Tanto. no pudimos ser como, Y la verdad- Miriam y yo. No la pudimos verdad. ser democráticos, la verdad era la primera vez que nos pasaba una cosa así y fue realmente muy complejo. Entonces imagínense, en ellos llevaban 3 días de viaje que yo vaya a buscar dónde están los chicos, me imagino, o sea, yo imagino que las peregrinaciones, pues los jóvenes se hacen con los jóvenes, los adultos acá, entonces cuando van y no lo No hemos está. visto, no lo hemos visto, o a veces de más que se les parecía a alguien. Ah, no, sí, allá está, cuando ese no es. Entonces, bueno, llegan y le preguntan esto. Lógicamente, Miriam y Joseph saben quién es Yeshua, saben por qué esa respuesta, pero nosotros, la verdad, no imaginamos ese momento y ellos realmente lo escuchan y aceptan pues lo que él les responde. Entonces, pues, los colocamos aquí como ejemplo de padres democráticos, porque realmente, pues, no creo que también haya sido fácil tener un hijo tan anhelado, con tanta promesa, haya sido fácil, pero ellos lo alcanzaron. O sea, el ejemplo sería que escucharon que tenía que decir. Creo que porque ahí no dice pues que le... Porque no les dijo que estaba jugando escondite. No, sino que- ¿Por qué nos has hecho esto? Así, ahí le dan la oportunidad de Igual, que le explique. ahí veíamos también cuando estudiamos a María Miriam en el rol, anteriormente en el rol de la mujer. Y analizábamos también toda la situación que vivió Yeshua, ¿no? En el sacrificio, ella nunca se metió, nunca le dijo, no te vas a meter allá, o sea, siempre comprendió el propósito para el cual, y ahí va mucho el tema de que tenemos que, o como padres, se tiene que hacer la tarea de soltar, aunque el hijo, ¿qué hizo con Yeshua? O sea, Yeshua murió, se entregó por todos nosotros, ¿no? Porque él sabía que venía. Y ese es el ejercicio que todo padre tiene que tener presente, que su hijo se va a ir, que no es fácil, ahí entra un poco el nido vacío, ¿no? Varios procesos psicológicos y emocionales, pero que hacia allá apuntamos. Sí. O sea, La verdad que ejercer el rol del padre democrático o el estilo de crianza democrático implica mucha comunión con el padre y de realmente estar buscando controlar nuestras emociones. Porque como padres nos enfrentamos a muchas cosas y estamos constantemente cargados y llegamos a descargarnos en la casa. Entonces, ejercer este estilo de crianza realmente es un reto y realmente, pues, deberíamos todo, pues, como fijar una mirada o un propósito para llegar ahí. Ok, bueno, amados, vamos a dejarlo hasta ahí. Dentro de 8 días vamos ya a meternos un poco más en las escrituras, a ver qué nos revela la escritura de estos estilos de crianza y en cuál encaja más. ¿Listo? Entonces vamos a darle gracias al Creador por este tiempo, por este espacio, y voy a invitar a Carlos a que nos despida en oración. Bueno, yo les pido que
inclinemos nuestro rostro con reverencia hacia nuestro Padre Celestial y que le demos gracias por este espacio que es el tiempo de Shabbat, por este espacio que es un alto en el camino, es un tiempo que está apartado para honrarle a Él, tal como lo estaba manifestando Javier al inicio. Padre de la gloria, Padre amado, eterno, en esta hora queremos agradecerte, Padre, por este regalo tan maravilloso que es el tiempo de Shabbat, por este reposo, Padre Celestial, que nos has permitido vivir, Padre Santo. Gracias porque un día escuchamos el silbido de aquel pastor, Padre, que nos trajo a este camino, Padre. Y por ello te agradecemos. Te agradecemos por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia, Padre de la gloria, porque tú nos viste con ojos de amor, Padre Santo. Porque tú inclinaste tu oído ante un clamor que cada uno en algún momento te hizo, Padre Santo. Ante un clamor donde tal vez no teníamos ninguna otra salida y tú te inclinaste a levantarnos. Yo te agradezco por ello, Padre Santo. Te agradezco porque viste en cada uno de nosotros lo que tal vez nadie más hubiera visto, Padre Celestial, y nos diste la oportunidad de entrar a ser parte del pueblo de Israel. Amén. A ser parte de tu pueblo, mi rey. Gracias por ello. Gracias porque tú permites que podamos celebrar esta convocación, Padre Santo. Nos permites, Padre Celestial, que estemos en ejad, en unidad, que estemos como hermanos, Padre de la gloria, tanto los que estamos aquí como los que están a través de la pantalla, Padre Celestial. Gracias por cada una de las personas que estudian tu palabra, que instruyen en ella, Padre Celestial. Y también gracias por todos aquellos que la escuchan, por todos aquellos que se disponen a aprender más de ti y de aquello que tienes para nuestras vidas ahora. Yo te agradezco, mi Rey, y te pido que tu Rúa, que tu Santo Espíritu, Padre Celestial, esté con cada uno de nosotros, Padre Santo, y que nos lleve nuevamente a nuestros hogares, Padre Celestial, bajo tu cobertura, mi Rey. Te agradecemos por este tiempo, por este espacio, y te pedimos, por favor, que guardes a tu pueblo, que lo sigas guardando en el hueco de tu mano. Oramos en el poderoso nombre de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén, amén. Amén.